Las empresas multinacionales generaron en el año 2013 un déficit de 25.000 millones de dólares en la balanza de pagos por importaciones y remisión de utilidades. Las pymes de capital nacional deben tener mayor participación en el mercado interno. La extranjerización de la economía es perjudicial para el país a largo plazo. Una de las cuestiones que en Argentina tenemos pendiente, por decirlo de alguna manera, para avanzar en este proceso de desarrollo de acá en adelante, es el tema de la política industrial, digamos, ¿no? En Argentina nosotros tenemos una estructura productiva desequilibrada, ¿sí? Donde hay que avanzar en equilibrarla, digo, en la dinámica industria, campo, ¿sí? La política industrial que debería hacerse también para industrializar la ruralidad, ¿no? Como se dice también, generar valor agregado a toda esa producción primaria que se genera acá por nuestras propias características y se termina exportando como tal, y además desarrollar industria con valor agregado en ciertos sectores claves de la economía que, producto de un plan industrial, habría que empezar a determinar más ciertamente cuáles son esos sectores, en el marco de un plan de desarrollo a largo plazo. Bueno, en Argentina ese esfuerzo es doble porque venimos de una fuerte política de desindustrialización, con lo cual, por ejemplo, avanzar en lo que es una política de sustitución de importaciones o de industrialización por sustitución de importaciones requiere un esfuerzo muy grande, porque hoy, por ejemplo, en nuestro país, donde en la etapa del ciclo en la que estamos empezamos a enfrentar la cuestión de la restricción externa, tiene que ver con nuestra propia desindustrialización, tiene que ver con que para industrializar la economía somos muy dependientes de insumos de capital, de bienes de capital, que son insumos importados. Para importar esos bienes hacen falta divisas y a veces se generan cuellos de botella, que es esto de la restricción externa, producto de la etapa del ciclo económico, situación externa, etcétera, que hacen que sea complicado contar con esas divisas. Entonces, hoy Argentina avanza en una sustitución de importaciones. Lentamente, yo creo que deberíamos empezar a profundizar de acá en adelante mucho más el proceso de industrialización, de sustitución de importaciones hacia adelante. Pero cuesta mucho. Hay que empezar a plantearse política industrial en ese sentido, hay que empezar a plantearse y hacer estudios muy específicos de cuáles serían aquellos sectores a los cuales hay que apuntar para empezar a focalizar las líneas de crédito subsidiadas, etcétera, y trabajarlos activamente desde una política industrial activa a esos sectores en el marco de equilibrar la estructura para evitar tener estos problemas después hacia futuro. Me parece que Argentina trabaja en esto. Argentina, por ejemplo, desde la Administración del Comercio Exterior, hoy está protegiendo algunos sectores que en la etapa en la que se encuentran es clave protegerlos para que puedan desarrollarse y crecer. Son industrias incipientes y acá hay que analizar que hay algunos sectores de la oposición, por ejemplo, y economistas que los representan, que cuando exponen sus propuestas económicas, una de las propuestas que exponen es la de la industrialización de la economía, y una de las críticas que hacen es que al modelo económico actual le hace falta una política industrial más fuerte, cuando en realidad eso choca directamente con otras propuestas que también llevan adelante ellos desde su rol de opositores, que tiene que ver con las críticas a la administración de las importaciones, la necesidad que tiene Argentina de integrarse abriendo el comercio exterior y dejando de lado estas medidas proteccionistas, etcétera, lo cual choca directamente. ¿Por qué? Porque, digamos, yo no puedo pretender industrializar sectores que hoy se encuentran en una etapa incipiente si no hago política industrial y si además de la política externa no protejo estos sectores. Entonces hay que tener en cuenta ese tipo de medidas, como otras que proponen de la oposición, que muchas veces chocan en sí mismas. Entonces, de un lado me dicen que hay que industrializar la economía porque eso, desde el punto de vista del marketing político, es bien tomado por el público, pero desde otro lado me tiran una serie de propuestas que no van en ese sentido, como por ejemplo una devaluación abrupta del tipo de cambio, como por ejemplo liberalizar el sector externo, etcétera, etcétera. Auspicia este espacio. Ministerio de Innovación y Cultura. Gobierno de Santa Fe.